Vamos a ir a una de las epístolas, como dijo un niño, ¿verdad? Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 2 y versículo 1. Sí, un niño que le dijo: papi, cómprame una pistola, le dijo, porque Pedro tenía primera pistola y segunda pistola, y Pablo también tenía sus pistolas. Vamos a leer desde el versículo 1, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Damos la bienvenida también a los hermanos, nos unimos a los que a través de los medios de comunicación que son poderosos para llegar ahí a los diferentes países donde nos ven, aquí en Estados Unidos mismo, y agradecemos a Dios por sus vidas y que estén conectados y escuchando la palabra de Dios. Esperamos ser canales de bendición para la vida de ustedes y sus preciosas familias. Vamos a ir a la palabra, segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 1. Dice la Biblia, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Toma en cuenta esa palabra, herejías destructoras. Diga herejías destructoras. Todos diciendo herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios, y esto me impacta, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y esto me gusta también, guardó a Noé en el arca, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente, diga diariamente, todos diciendo diariamente, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación o de pruebas a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del gran juicio. Padre, nos depositamos en tus manos después de abrir las páginas del libro sagrado, la Biblia. Gracias, Padre, porque has puesto en nuestro corazón esta escritura para poderla compartir con tu pueblo que está atento, con sus oídos abiertos, poder escucharte a ti, Señor. Queremos escucharte a ti, Señor. No queremos escuchar voz de hombre. No queremos ninguna inspiración que no venga del Espíritu Santo. Señor, danos tu palabra ungida, poderosa para transformar y para bendecir las familias, los niños, los jóvenes, hasta los viejos, Señor. Que llegue tu bendición. Oramos creyendo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos, amados. El apóstol nos enseña que en los últimos tiempos habrán muchas cosas falsas. Habrán personas introducidas dentro de lo que es el cristianismo, dentro de lo que son las religiones,
que la mayoría de religiones no hace más que entretener al ser humano y evitar que sus ojos se abran para que puedan conocer la realidad tanto de Dios como la realidad de ellos mismos. Pero el evangelio que Pablo, que Pedro, que Juan predicaron y enseñaron, y fueron los hombres inspirados por Jesucristo y por el Espíritu Santo, ellos escribieron y dejaron plasmadas las palabras claves para que nosotros tengamos la luz que nos ilumina todos los días de nuestra vida, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. ¿Cuánto dicen? La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es su mensaje. La palabra de Dios es cortante, es como una espada de dos filos que me penetra el corazón. Cuando las personas han dado lugar a añadirle o a quitarle a la escritura, es de donde han surgido las tremendas herejías. Es donde hombres sin valores morales, es donde hombres que no tienen circuncidada la conciencia, es donde hombres que no han sido transformados en el nivel de la mente, es donde hombres que no han sido tocados en su espíritu por Dios, es donde personas que declaran que tienen un conocimiento de Dios, pero tienen un fatuo conocimiento erróneo porque han torcido las escrituras. Y Pedro dice que ellos son falsos y que no son verdaderos. Pero déjeme decirle que en medio de toda falsedad hay algo que sí es verdadero, y es la iglesia de Cristo, y es el mover del Espíritu Santo, y es el hablar en lenguas, y son los dones del Espíritu Santo, y es Cristo en medio de la iglesia, y son ministros también ungidos por el Espíritu de Dios. Por eso es que la letra mata, mas el Espíritu da vida. Nunca usted oiga un mensaje que no tenga la unción del Espíritu Santo, porque podrá parar con una gran cabeza, pero no va a tener la vida de Dios vibrante dentro de su ser. Lo que transmite vida es: mis palabras son espíritu y son vida. Alabado sea Jesús. El apóstol Pedro tuvo que aprender una lección, y esa lección la aprendió con dureza. Esa lección la aprendió llorando. Esa lección la aprendió cuando, después de caminar con Jesús muchos años, aproximadamente 3 años y fracción, caminó con el maestro, les enseñaba todos los días, les explicaba y les decía: estas parábolas se interpretan de esta manera. Mas sin embargo tuvo que aprender una gran lección. Él metió las 4. La Biblia dice que cuando le preguntaron si conocía al maestro, él dijo: ni siquiera lo conozco. Pedro cayó en un túnel oscuro. Pedro se equivocó. Pedro pecó contra Dios. Por eso es que Pedro dijo finalmente, hermano amado, y escribe que Jesús sabe rescatar a los justos de la tentación del diablo. Alabado sea Dios. Jesús mismo fue a rescatar a Pedro. Jesús mismo fue a renovar sus pensamientos. Puedo recordar también aquellos 2 discípulos que después de que Jesús ha muerto, ellos no sabían todavía que había resucitado, y van de Jerusalén a Emaús, a las aguas tibias. Oiga esto, hablábamos el viernes que Dios no acepta la tibieza. Dios quiere que tener hombres y mujeres que tengan el fuego del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y entonces Jesús se les aparea
se les pone al lado y les abre las escrituras, les abre la mente para que ellos entiendan. Y entonces la revelación y entonces el conocimiento que ya habían adquirido es otra vez activado en sus mentes y en sus corazones, y ahora sabían y habían visto al Cristo que había muerto, pero ahora estaba resucitado. Nosotros necesitamos la real revelación del Cristo que murió y del Cristo que resucitó y del Cristo que también está sentado a la diestra intercediendo por nosotros. Por eso es que Él enseñó y escribe que Jesús sabe rescatar a los justos de la tentación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el apóstol Pedro, después de mucho tiempo, ya no es el niño espiritual, ya no es el que se equivoca fácilmente, ya no es el que se traga cualquier doctrina y cualquier enseñanza. Ahora es el apóstol Pedro, que se dirige a las iglesias y también a la casa de gracia se dirige en este día. Y entonces este apóstol comienza a hablarnos de que los tiempos del final serán muy difíciles, porque va a haber mucha infiltración de doctrinas de demonios, de doctrinas de hombres. Y ellos nos alarmaron igualmente. Pedro, vaya conmigo por favor a 2 de Corintios, capítulo 11 de 2 de Corintios. Y Pablo también les habla a los corintios, alertándolos de esta situación. Versículo 12 al 15 dice: Pero lo que hago, continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a otros en aquello en que se glorían. Y entonces dice, verso 13: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás, el Señor lo reprenda, porque aún ese enemigo cruel se disfraza como un ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia, pero dice algo aquí: cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo también pone esta alarma y esta alerta para que las antenitas nuestras espirituales estén sintonizadas en la verdad de la palabra de Dios y que no nos traguemos cualquier cosa. 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 17 dice, ahí más adelante de la escritura primaria que leíamos, 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 17: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. ¿Qué dice? Sabiendo esto de antemano, debemos estar en guardia. Dígale al hermano, tenemos que estar. ¿Cómo tenemos que estar? No podemos estar dormidos. No podemos estar dormidos. Tenemos que estar en guardia. Dice: no sea que arrastrados por el error de hombres que, de hombres libertinos
oiga esto, caigáis de vuestra firmeza. Esta es una realidad. Cuando dice también Pablo a Timoteo y le escribe, capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos, no todos, diga algunos, no todos, no serán los más, serán los menos, diga serán los menos. Dice el Espíritu, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y aquí tenemos que poner un alto y poder profundizar en el pensamiento del Espíritu cuando está dejando esta realidad. Está hablando de una combinación de seres humanos con seres demoníacos. Esta es una situación espiritual, pero que se hace patente, que se hace visible, que se hace, hermano, que la gente lo pueda ver a través de religiones paganas que lo único que traen es oscurecer la mente de la gente y poner una venda mayor. Note que es un trabajo de demonios. Diga demonios. Diga el Señor reprenda a los demonios. ¿Cuántos dicen echamos fuera a los demonios? Echamos fuera a los demonios. Echamos fuera la doctrina de demonios en el nombre de Jesús. Y hay varias maneras como poder nosotros saber y entender cuál es una doctrina de demonio. Pero entonces esta artimaña, este trabajo diabólico que traerá, oiga esto, herejías destructoras. El Señor reprende estas herejías destructoras y dice que es un trabajo de espíritus demoníacos. Voy a ir despacio en esto porque quiero que vayamos comprendiendo un poquito. Satanás no está jugando con quitarle nomás la paz a la gente. Satanás no está jugando con quitarle o darle un mal momento a la gente. Satanás no está jugando con eso. Satanás está viendo que Cristo dio la oportunidad de una vida eterna. Y sabe Satanás que ya fue, oiga esto, que ya fue sentenciado a muerte eterna. Y entonces él viene a hacerle la guerra a aquellos que tenemos la oportunidad ahora de estar en el paraíso de Dios, de estar en la gloria de Dios, y que somos depositarios de la misericordia de Dios por la gracia en Cristo Jesús. Y él lo sabe. Así que el enemigo no solamente está poniendo el pie para que alguien caiga, sino para llevarlo, su propia alma, al infierno. El trabajo de Satanás es traer artimañas, es traer herejías para que la gente sea destruida totalmente, no solamente en su cuerpo, no solamente en su alma, sino también en todo su espíritu. Cuando habla la Biblia de las herejías destructoras, le voy a enseñar un poquito esto. Estas herejías de destrucción, es decir, herejías que serán seguidas por la destrucción. Destructoras, cuando la Biblia habla de herejías destructoras, la palabra griega que se traduce es condenable. Óigame bien, es la misma que también quiere decir destrucción, condenable, es la misma. Y esta palabra en todo su sentido y completamente en toda su comprensión se refiere
a la futura pérdida del alma. Oiga bien. Eso quiere decir que el trabajo de Satanás es para que la gente se pierda eternamente y para siempre. El enemigo no está diciendo solamente te voy a hacer perder tu trabajo, que eso es lo de menos. Te voy a hacer perder lo que tú tal vez más quieres, eso es lo de menos. Por eso es que lo más valioso de la persona que está al lado de usted es el alma. La Biblia dice, si todos, dice, ¿de qué le sirve a un hombre si tuviera todas las riquezas de la tierra? En otras palabras, si tuviera alguien el dinero para comprar todo México, toda Europa, toda África, toda Norcorea y de sur de Corea, los Estados Unidos completamente, pero si pierde su alma, de nada le costó el gran sacrificio y la alegría de tener lo que tiene. Porque lo más valioso que tenemos es el alma. Por eso es que a veces a la esposa hay que verla no como esposa, sino como un alma de Dios. Por eso para restaurar a alguien hay que verla como un alma que tiene demasiado valor. Vale la sangre preciosa de Jesús en el Calvario y es el más alto precio también. ¿Por qué se pagó un precio tan alto? Porque el valor del alma es demasiado cara. Entonces se refiere a la futura pérdida del alma. Las herejías destructoras vienen no solamente para arrebatarle cualquier cosa a la gente, sino para arrebatarle la fe que hay en su corazón. Tengo algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo Juan 17:12. Habla del alma de Judas cuando se perdió. Esta misma palabra la emplea el diccionario cuando dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, hablando de Judas. Eso quiere decir que Judas fue apóstol, pero su alma se perdió. Hay gente que dice, no, Judas fue salvo. No fue salvo. ¿Cuántos dicen no fue salvo? Hay un evangelio ahora que dice que todos nos vamos a salvar. Hay otro evangelio que dice que la salvación no se pierde. Hay otro evangelio que estás transmitiendo al mundo entero, que la gente nunca va a poder perder su salvación. La Biblia habla de que hay hombres que pisotearon la sangre de Cristo y para ellos ya no, Cristo ya no puede morir otra vez. La Biblia dice que el candelero en Apocalipsis fue movido y removido de su lugar. La Biblia también enseña muchos pasajes respecto a eso. Por eso el trabajo del alma hay que cuidarlo. El alma hay que sanarla, porque el alma puede caer en disvaríos, en disgustos con Dios. Podemos decir, es que ¿por qué me va así? Y el alma se tiene que renovar como el águila, amado hermano, para que su alma cante alabanzas al Señor y espere su redención. Pero si el alma está triste, si el alma está angustiada, si el alma está cargada, si usted permite las amarguras en el alma, ese le puede corromper al grado, oiga hermano, de que puede entrar una destrucción a su alma. Otra de las destrucciones habla de nuestros adversarios, Filipenses 1:28. Un día vamos a sacar un tema porque me gustó cuando estaba desarrollando ayer esto. Y habla de la señal de perdición de su alma de nuestros adversarios.
también habla de los vasos de ira. Usted lo puede analizar en Romanos 9:22, en donde también habla que esos vasos de ira ya estaban preparados para la destrucción del alma de ellos. Así que no todos vamos a ser salvos. Aquí los que estamos aquí, todos seremos salvos, siempre y cuando creamos en el Hijo de Dios y mantengamos la fe hasta el final de nuestros días. Hasta que nosotros peguemos el último suspiro, le vamos a alabar a Dios y esperaremos en el Dios de nuestra salvación. Alabado sea Jesús. Pero es impresionante, segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 16, nos habla de maestros que han torcido las escrituras, que dice la Biblia que su alma será llevada a la perdición. Y le estuve diciendo que esta perdición se refiere a la futura pérdida del alma. Este mensaje tal vez no lo va a aceptar muchas personas. Espero que todos. Amén, hermanos. Al cabo, al que salvó Dios fue el predicador Noé. Y no se llevó muchos en el arca, solo 8. Pero fue un predicador de justicia. Diga, un predicador de justicia. Predicador que le decía: ¿sabes qué? No le robes a Dios. ¿Sabes qué? No defraudes a tu familia y a tu hermano. Esa predicación necesitamos hoy, en donde nos ajuste a la palabra de Dios, que nos haga temblar el Dios de los cielos, que nos diga: oye, chiquito, afirma tu caminar. Dios, dice la Biblia, segunda de Pedro, volvamos ahí por favor. Dios no perdonó a los ángeles cuando ellos pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el día del juicio. Amados hermanos, pensemos en los ángeles por un momento, esa creación maravillosa que Dios hizo. Esos ángeles contemplaban la gloria del Señor. Esos ángeles le servían y eran parte de su ejército adorador. Estaban en los lugares celestiales. Estaban con sus alitas, hermano, adorando al Señor. De pronto oyeron una voz que les decía: oiga, rebelémonos contra el Dios de los cielos. Pero no vino un ser directamente a decirle: ustedes se van a perder. Los engañaron. Diga, los engañaron. Diga, los engañaron. Así como fue engañada Eva, también engañaron a estos ángeles. Porque estas herejías no nacen de los hombres. Estas herejías no nacen de una iglesia tradicional, de una iglesia, hermano, con herejías. No, esas herejías vienen de una potestad diabólica llamada maldad. El Señor la reprenda. Dios no los perdonó. Ángeles que fallaron, ángeles que pecaron, viviendo en un ambiente celestial, en esferas que tal vez ningún ser ha conocido, en atmósferas gloriosas, pero que al pecar, oiga, se hacen merecedores del castigo eterno. ¡Qué terrible! Por eso es que Dios, cuando se presenta en el Antiguo Testamento, se presenta como el Dios horroroso, como el Dios poderoso, como el Dios que hace temblar la tierra. Si cuando oraban temblaba la tierra, porque Dios estaba allí.
Y la iglesia del principio por eso tenía temor delante de Dios, porque sabían que Dios era amor, pero también era fuego que consume. Nos gusta tanto el mensaje que Dios nos ama y que Dios nos va a restaurar, y yo lo creo y Dios lo hará. Oiga, pero tenemos que decirle también al mundo que si no se arrepiente, Dios ha decretado un juicio para los hombres. Aleluya. Tremendo. ¿Cuál fue la causa de estos ángeles que están preparados para el juicio? Judas lo dice de esta manera, capítulo 1, verso 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original. Oiga esto, su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Oiga, abandonaron. Ellos tomaron la iniciativa. Ellos decidieron por sí solos. Y entonces abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. ¿Cuánto dicen bendita la sangre de Jesús? Cada vez que yo leo estos versos, amo más el sacrificio de la cruz, porque estamos aquí por su gran misericordia. Estamos aquí por su gracia y su bondad. Estamos aquí hoy celebrando la muerte y la resurrección del Dios que vive para siempre, de aquel que nos amó con amor eterno, de aquel que pagó hasta la última gota de sangre para el rescate de nosotros. El hombre trata de salvarse por sus fuerzas, por sus obras, oiga, pero el hombre no puede más que hacer trapo de inmundicia para cubrirse. Pero el Dios de los cielos sí nos dio el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Esta potestad satánica que engañó a los ángeles, que les hizo caer a la tercera parte de ángeles. Oiga, ellos eran señores. Ellos estaban al mando. Ellos estaban dirigiendo. Por eso el que te dirige, el que te enseña, tienes que poner el ojo. ¿Quién oyes? ¿A quién te enseña? A ver qué camino, hacia dónde te va orientando. ¿Por qué? Porque es delicado oír a alguien que tiene una situación que te puede destruir. Qué tremenda situación. Al ver la palabra tiemblo y digo: Señor, no vas a llamar a otro en esta iglesia. Yo me siento ahí, aunque sea allá atrás, me siento para oír, oiga, la palabra de Dios, porque mi alma necesita la palabra de Dios, que es agua que limpia el corazón de nosotros. Si no fuera su palabra, aleluya. Bendito sea Cristo, que se entregó y se dio por nosotros. A Él le aplaudimos, a Él le adoramos, a Él le cantamos. Aleluya. Tuvo misericordia de nosotros los hombres. Hubiera podido Dios dejar a su humanidad tendida. Hubiera podido quedar Adán ahí, todos los que veníamos después de Adán destruidos. Oiga, pero no, dijo Dios, se le reveló en el capítulo 12 del libro de Génesis a un hombre que lo sacó de la nada, lo sacó de la religión. Y entonces Abraham fue tomado y le dijo: te voy a levantar una descendencia tan grande que será como las estrellas de los cielos y como la arena de la mar. Por eso ahora nosotros somos los hijos de Abraham. ¿Dónde están los hijos de Abraham?
Abraham creyó, aunque otros no creían. Abraham salió de su tierra sin ver nada. Abraham fue un hombre que tuvo la capacidad por Dios. Después de 25 años recibió la promesa. ¿Dónde están los hijos de Abraham? ¿Cuántos años tienes esperando la promesa? ¿Cuántos años tienes esperando la promesa? Yo tengo 28 años, 29 años de estar esperando mi redención, de estar esperando al Cristo eterno. Ven, Señor Jesús, porque tu iglesia te ama. Hay un pueblo redimido, hay un pueblo rescatado, hay un pueblo que le ama a Dios. Hay un pueblo que ha entendido que cuando fallas, que cuando cometes errores, ahí está la sangre activa otra vez. Te puedes lavar y te puedes limpiar, porque la sangre de Cristo purifica todos nuestros pecados. ¿A quién rescató Dios? Dice la Biblia. Segunda de Pedro 2:5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire, la tierra ya no va a ser destruida por agua, pero va a ser destruida por fuego. Por eso la Biblia dice que hasta los materiales, como el hierro, que son sólidos, se quemarán. Meta usted un hierro al fuego y ya va a ver que no se quema. Eso quiere decir que esta tierra será calentada 7 veces más, así como el horno cuando fueron metidos aquellos hombres, hermanos, que tenían la fe en Babilonia. Oiga, pero el fuego no los pudo destruir. Aquí hay gente que las aguas ni el fuego no los puede destruir. Alabado sea Dios. Bendita sea la gracia de Jesús. Somos de los vencedores. Somos de los que no nos vamos a quedar en esta tierra. Somos de los que estamos suspirando por una patria mejor. Somos los que decimos: no me conformo al gobierno que hay aún en los Estados Unidos. No me conformo a las leyes que hay aquí. Quiero las leyes divinas. Quiero un Padre eterno, a estar con Él, abrazarlo, besarlo, decirle: te amo, papito. Nos amaste con amor eterno. Nos abrigaste con tus plumas. Ahí nos tenías cobijados como la gallina cobija sus polluelos. ¿Cuánto me has amado, Señor? ¿Cuánto me has amado? Imaginémonos aquel Noé que 100 años pasaba diciéndole a la gente: qué tonto es Noé, haciendo ese barco y no llueve. Tal vez sus primos pasaban y le decían: eres un tonto, aleluya. ¿Para qué predicas a ese Dios que va a traer juicio sobre la tierra? Y él seguía martillando, y tal vez le decía a los que estaban ayudándole: vamos adelante, fortalécete en la fe. Dígale al hermano: fortalécete en la fe, que ya nos queda poco tiempo. Aleluya, bendito sea Jesús. Fortalécete. Mira las promesas de Dios, lee la palabra y atesórala, y dile: Señor, yo creo tus promesas, yo creo tu palabra, yo creo lo que tú has dicho, aunque mis ojos todavía no lo vean. Sé que mis hijos irán a la salvación, sé que mi casa irá a la salvación, sé que todos aquellos que tú has escogido, ninguno se va a perder. Alabado sea Dios. Usted se rayó si es un escogido de Dios. Usted se rayó si tiene el Espíritu Santo adentro y le dice: tú eres hijo de Dios, y de mi mano nadie te va a arrebatar. El diablo no lo va a poder arrebatar.